entrando. ¿Cómo están? Bueno, en 2 minutos o 3 minutos empezamos con el seminario. Mucha gente muy puntual ya se va uniendo, ¿eh? Muy bien. Ahora sí, bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este seminario y este espacio que ha creado Editorial Amolca con 5 doctores, con 5 autores de esta editorial que han hecho un libro maravilloso que se llama Complicaciones en Cirugía Bariátrica y que pues nos acompañan hoy para hablar del libro, pero para hablar también sobre su experiencia sobre este campo. ¿Cómo están, doctores? Bienvenidos. ¿Me Hola escuchan? Félix. Sí, Sí, ¿cómo sí, están? hola Félix, ¿todo bien? Acá en una presentación más, así que muchísimas gracias a toda la editorial por apoyarnos siempre, que en realidad sacamos mismo equipo un libro el año pasado de cirugía de revisión y ahora este año este de complicaciones. Acá estamos con Natán, el doctor Villayonga y la doctora Rita Rodríguez, así que, a ver, Sí, Natán. no, yo sé que es un equipo maravilloso, muy trabajador, muy colaborador, muy organizado. Ya este es el segundo libro en el que trabajo con ustedes y bueno, es muy grato compartir este espacio hoy de nuevo. Perfecto. Bueno, Natán, Ramón, Rita, Pues yo digan le, uno. sí, yo le quiero agradecer a Molca. Primero, bienvenida a toda la gente que está entrando. Ya ha entrado bastante gente, así que muchas gracias por participar. Segundo, gracias a Molca, que realmente nos ha apoyado cada idea loca que tienen estos tipos. Segundo, agradecerle a Rita, Mariano y a Ramón por empujarme a mí para hacer estas cosas. Realmente los que trabajan son ellos y yo vengo aquí a hablar esta noche. Un libro ha estado mejor que el otro, estoy muy contento, tuve la oportunidad de verlos ya en algunos de los congresos. Lo único que no me gusta es que me hacen firmar todo el tiempo y me pierdo el congreso firmando libros, Félix. Así que, pero creo que nos ha ido muy bien y felicitaciones a todo el grupo. Sí, Bueno, yo me quiero sumar al agradecimiento en primer lugar a la editorial Molca por este segundo libro, un libro que complementa, creo, muy bien el que ya hicimos hace un año y del cual me siento también muy feliz de haber participado con este fantástico y brillante equipo. O sea que saber si aprovechamos este seminario académico docente un poco para promocionar el libro y para explicar todo lo que pueden encontrar en él. Muchas gracias a todos. sí, muchas gracias, doctor Ramón. Bueno, quiero más o menos explicar un poco la dinámica de este seminario. Voy a hacer la presentación de cada uno de los doctores y luego cada uno de ellos va a hablar un poco acerca de su experiencia en el campo de la cirugía bariátrica y un poco acerca del libro. Después de la presentación de los doctores, habrá entonces una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes, los asistentes de este seminario, pueden hacer sus preguntas en el chat que tenemos en la sala y en la sesión de preguntas y respuestas vamos a ir entonces tratando de responder todas esas interrogantes. Bueno, sin más, voy a presentar a los doctores. El primero que está en este libro es el doctor Mariano Palermo. El doctor Mariano Palermo es cirujano general y bariátrico, además de docente autorizado de cirugía de la Universidad de Buenos Aires. Es past presidente del ISILS y del coordinador de cirugía bariátrica en el Centro 100 Diagnomed de Buenos Aires, una institución afiliada de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Palermo también es miembro del Comité Científico de IFSO, jefe de cirugía digestiva del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas y es coordinador de cursos en escuela en la ciudad de Curitiba, Brasil. También nos acompaña, ya lo escuchamos, al doctor Ramón Villayonga. El doctor Villayonga es profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, específicamente del Hospital de Vallbron. Es coordinador de cirugía bariátrica y metabólica de este hospital y es jefe de la sección de cirugía endocrina, metabólica y bariátrica, contando también con la acreditación en cirugía robótica desde 2007. El doctor Villayonga es experto en el tratamiento de enfermedades de la tiroides, paratiroides, suprarrenales y obesidad mórbida, y está especializado en cirugía mínimamente invasiva y robótica, así como en cirugía de la obesidad en adolescentes.
Igualmente, el doctor Villayonga es autor de 4 libros y 14 capítulos de libros, además de colaborador en proyectos FIS y miembro de redes de investigación temática del Instituto Carlos III. Además, es miembro de 6 sociedades científicas, entre las cuales destaca la Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Relacionadas. También en este seminario nos acompaña la doctora María Rita Rodríguez Luna, quien es cirujana de mínima invasión, fellow de la Junta Europea de Cirugía y fellow de investigación quirúrgica del Instituto de Investigación contra el Cáncer Digestivo en Estrasburgo, Francia. El doctor Edgardo Serra, que todavía no ha llegado a la sala, pero esperemos que llegue en el transcurso de la tarde, también forma parte de los autores del libro de Complicaciones de Cirugía Bariátrica. El doctor Serra es director y cirujano bariátrico del Centro 100 en Argentina, forma parte de la Fundación DAISIM y IRCAT y es profesor en la Universidad Favaloro. Y por último, el doctor Nathan Sunder es profesor clínico de cirugía en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Buffalo, Nueva York. Es catedrático de cirugía en varias universidades de 4 países diferentes y también es consultor para la cirugía mínimamente invasiva y bariátrica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. También es cirujano bariátrico en el Jackson North Medical Center de Miami. Su investigación ha recibido más de 39 premios, tanto nacionales como internacionales. Es conferencista internacional sobre temas de cirugía bariátrica y mínimamente invasiva y es director ejecutivo de la FLAC. Además, es miembro activo de diversas sociedades en las que ha formado parte de diversos comités y juntas ejecutivas. Bueno, doctores, el espacio es suyo y bueno, bienvenidos nuevamente. Bueno, Félix, muchísimas gracias. Faltó que diga hola Rita, nos pasó. Así que Rita, antes de que yo empiece con la charla, Gracias, Mariano. Pues nada, yo creo que de igual forma como lo que ya se ha comentado, agradecer a Molca, agradecer a Félix, que hemos hablado muchísimo durante estos años, ¿no? Creo que nos hemos conectado en todas las partes del mundo para llevar a cabo estos 2 libros y pues también a todos nuestros autores, ¿no? Que realmente han hecho pues un gran esfuerzo al compartir toda su experiencia y evidentemente a las personas que están conectadas y más allá, los que comprarán este libro que sin lugar a dudas beneficiará muchísimo a sus pacientes. bueno, bueno, yo también obviamente me sumo a los agradecimientos a Molca. Yo publiqué mi primer libro con Amolca en el 2012, hace un montón, y desde ahí venimos publicando muchísimo. La verdad que es una editorial súper seria, con una gran calidad, así que nada, súper recomendable. Gracias a Rafael por estar siempre, gracias a Ani y Félix por soportarnos mensajes a cualquier hora con usos horarios distintos. Y bueno, creo que trabajamos bien los 5 en equipo, molestando a todos los autores para que nos manden los capítulos y bueno, realmente dio sus frutos. Así que yo voy a compartir pantalla. Díganme si se ve bien. Yo voy a Sí, hablar. ¿Se ve, no? Sí, sí, doctor. Bárbaro. Bueno, yo voy a hablar básicamente del tratamiento mini-invasivo de complicaciones post cirugía bariátrica. Muchas de estas fotos, videos que van a ver en la charla están en el libro. Obviamente, esta charla que yo generalmente presento en los congresos donde me invitan, siempre hago mención a que están sacadas básicamente de los capítulos de estos 2 libros, también de este otro libro ya publicado hace 4 años atrás. Y para empezar a hablar de complicaciones de obesidad, tenemos que empezar a hablar de obesidad. Obviamente, como todos acá sabemos, la obesidad se define con un índice de masa corporal de 30 o más. Es una pandemia, realmente afecta a millones de adultos y niños en todo el mundo. Y si vemos las diferentes cirugías bariátricas que se realizan, estos son números del ASMBS de hace unos años atrás, vemos que la curva es exponencial, creciente de los procedimientos bariátricos desde los últimos 25, 30 años.
Si vemos un poco en forma global los números de obesidad alrededor del mundo, los países que están en rojo son los países que tienen mayor índice de obesidad. Mi país, Argentina, está ahí con un 25% de pacientes obesos, con lo cual es tremendo. Y si hablamos de sobrepeso y obesidad juntos, tenemos un 60% en nuestro país. Obviamente, cuando uno va a hablar de cirugía bariátrica y uno habla de las potenciales complicaciones, primero quiero mostrarles este slide donde habla de la seguridad de la cirugía bariátrica. Vean ustedes, si comparamos en este caso el bypass gástrico ni de Rux con la colecistectomía laparoscópica, prácticamente son muy similares. La colecistectomía laparoscópica yo creo que junto a la apendicectomía deben ser las dos cirugías más realizadas a nivel mundial. Y vean ustedes que hasta es más segura la cirugía bariátrica. Cuando la comparamos con cirugía colónica, muchísimo más segura. Y cuando la comparamos con cirugías que no tienen nada que ver con el abdomen ni con cirugía general, también es una cirugía segura. ¿Qué procedimientos tenemos en el abanico de procedimientos que tienen todos los equipos quirúrgicos? Muchos de estos, la mayoría hoy por hoy son manga gástrica y bypass gástrico. Es por eso que vamos a hablar de las complicaciones que pueden aparecer en estas dos técnicas. En nuestro equipo, con el doctor Serra y el doctor Dusa, lo que hacemos nosotros es colocar los trocars de esta manera, ya sea para manga o para bypass gástrico. Cuando hacemos un bypass gástrico, tenemos que tener presente que vamos a tener que evaluar frente a una posible complicación, algún tipo de complicación en la gastroenteroanastomosis, en el pouch remanente, en la enteroanastomosis o en defectos del mesenterio que no los vamos a hablar acá por el tiempo. Cuando hablamos de manga gástrica, sabemos que por una disposición de fibras, las mayores complicaciones de la manga gástrica van a darse en el tercio proximal de la manga. Es por eso que tenemos que saber, si vamos a tratar una complicación, dónde puede estar esa complicación. Entonces, dijimos que el riesgo potencial de complicaciones en cirugía bariátrica era bajo, porque es una cirugía muy segura, pero cuando aparece una complicación realmente son graves, muy graves y difíciles de tratar. Podemos tener desde leaks, que es lo que más tememos los cirujanos bariátricos, infecciones, sangrado, y vamos a hablar un poco de los leaks postoperatorios, que es lo que más nos hace a nosotros o lo que más nos quita el sueño cuando se nos complica un paciente bariátrico. Los leaks los vamos a clasificar de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la clínica y a los hallazgos radiológicos, de acuerdo a la presentación clínica y a la extensión de la diseminación del proceso infeccioso y de acuerdo a la localización. En el caso de la manga gástrica vamos a saber que en el tercio proximal es donde vamos a tener que ir a buscar la complicación. Hoy por hoy creemos que toda la cirugía de complicaciones tiene que tratarse en forma mínimamente invasiva, mediante laparoscopía, endoscopía flexible y radiología intervencionista o cirugía percutánea. Y varios de los casos que les voy a mostrar fueron publicados en este trabajo en Obesity Surgery hace algunos años atrás, que publicamos con todos estos autores, donde hablamos del tratamiento percutáneo y mínimamente invasivo de las complicaciones luego de manga y bypass gástrico. Cuando tenemos complicaciones tempranas, este video de los doctores Bosa y Funke, donde hay líquido libre y son realmente complicaciones tempranas al menos de una semana, sabemos que la relaparoscopía es una opción. Vamos a suturar, vamos a redrenar, por más que sepamos que una sutura quizá no cierre una fístula, pero vamos a tener que lavar toda la cavidad, aspirar y dejar bien drenado el trayecto fistuloso. Otro ejemplo es este video, donde también tenemos una fístula con una colección, difícil de acceder por otra vía. Pero cuando tenemos complicaciones tardías, ahí sí tiene un rol todo lo que es la cirugía
percutánea o la radiología intervencionista. Miren este trabajo, publicado por Surgical Endoscopy hace 10 años atrás, donde habla de que un leak esperado es del 1.54% y que la mortalidad por leaks es baja, es del 0.14%. Pero cuando uno analiza el artículo en profundidad, uno ve que en realidad la real mortalidad es del 9-10%. Por lo tanto, es elevada, hay que diagnosticarla precozmente y hay que tratarla precozmente para evitar este tipo de complicaciones. En los próximos minutos voy a hablar un poco de cómo tratamos las fístulas con o sin colección, colecciones intraabdominales que no tienen fístula y dilatación gástrica aguda. Así es como nosotros vamos a ver una fístula por endoscopía, por un estudio contrastado por imágenes y por tomografía con extravasación de contraste. Cuando tenemos este tipo de colecciones, lo primero que hacemos nosotros bajo guía tomográfica en un 90-95% de los casos es drenaje percutáneo para tratar el proceso infeccioso. Generalmente estos son los pacientes con los que contamos, porque el paciente cuando se complica todavía es obeso, no bajó del todo de peso y muchas veces las imágenes no son tan fáciles de interpretar cuando uno los lleva a tomografía por el tejido adiposo que todavía presentan los pacientes. En un número menor también podemos tratarlos por ecografía, pero recordemos que la impedancia en la ecografía hace que uno no tenga buenas imágenes en pacientes obesos. Tenemos acá un ejemplo de una colección ahí cerca del vaso, post-bypass gástrico. Vemos también aire a nivel de la gastroenteroanastomosis, niveles hidroaéreos, y podemos ver que el tratamiento de este paciente inicial tiene que ser el tratamiento del foco infeccioso. Lo que hicimos fue la colocación de un drenaje de tipo pigtail. Acá el problema es que estas colecciones son altas, muchas veces hay que entrar por vía intercostal y hay que tener mucha cancha, hay que tener mucho cuidado para no lograr, no generar una efusión pleural, dado que son altas las colecciones. Acá vemos en el post-drenaje inmediato cómo quedó resuelto y digamos, la fístula se trató con un stent recubierto endoscópico. Estos drenajes son complejos porque uno no sabe cuándo sacar el drenaje muchas veces porque la fístula todavía persiste, entonces no es como un drenaje típico percutáneo de un absceso hepático que uno sabe que el paciente mejora clínicamente, la imagen está bien, no tiene débito, se saca. Acá la decisión de sacarlo cuesta un poco más. Cuando tenemos pacientes complejos, estos estudios como una fistulografía, que es muy barata, podemos hacer para ver qué es lo que está pasando indirectamente por adentro. En la mayoría de los pacientes nosotros tenemos buenos resultados con el tratamiento percutáneo y expectante en un 65%. Pacientes que no van a funcionar con este tratamiento, ahí podemos ofrecerle clips endoscópicos, Ovesco, diferentes tipos de stents. Acá vemos cómo se ve una fístula en una gastroyeyuno anastomosis. Esta fístula no tenía colección, por lo tanto no había proceso infeccioso para tratar. Se trató con un stent recubierto. Esto es una paciente de 15 años que luego de una transgresión alimentaria comienza con vómitos. Le hacemos una endoscopía y tiene esta fístula puntiforme. Esta paciente estaba cursando 15 días post-manga. Lo que hicimos fue colocar una sonda transpilórica de alimentación, no pusimos clip, no hicimos absolutamente nada, no tenía colección, entonces solamente con alimentación enteral y anduvo muy pero muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos cavidades intermedias? O sea, cavidades que no accedemos a drenarlas y que están lejos de la fístula. Bueno, acá podemos ver un paciente post-manga gástrica, fístula, trayecto hacia la cavidad intermedia que ven ustedes en naranja. Lo que hay que hacer es drenarlas, porque si uno no drena la cavidad intermedia, uno continúa con el proceso infeccioso. A través del drenaje colocamos una alambre guía, contraste y vemos la cavidad intermedia, la fístula y un stent previo que no había funcionado. Lo que hicimos fue un alambre guía distal. Vamos a ver cómo ahora colocamos otro alambre guía a la fístula para que quede bien cerca de la fístula y bien drenado.
y colocamos 2 drenajes de tipo pigtail. El paciente no tuvo que ser operado, se trató la cavidad intermedia, se trató la pequeña colección que estaba cerca de la fístula, se sacó el stent y el paciente anduvo muy bien. Pacientes con fístula es muy importante todo lo que es alimentación hiperproteica precoz para que la fístula cierre antes. Cuando tenemos pacientes que no tienen fístula pero tienen colecciones, las colecciones son complejas igual. Muchas veces uno tiene que atravesar el hígado y acceder a vías atípicas porque las colecciones en estos pacientes son altas, subdiafragmáticas, centrales, y esto hace que las colecciones sean complejas de tratar. Acá claramente a nivel hidroaéreo vamos a colocar un drenaje de tipo pigtail para tratar finalmente el proceso infeccioso que no tenía fístula. Este es un caso que presentamos con el doctor Nelson Treyes de Perú y el doctor Michel Gagnier. Era un paciente que se había realizado una manga gástrica, se regana peso, se realiza una remanga gástrica y en la última cirugía hace esta colección que ven ustedes acá con aire y una fístula gastrocólica. Lo que se hizo fue drenaje percutáneo del proceso infeccioso, stent recubierto para tratar la fístula gastrocólica. Otro ejemplo de un paciente que se trató en forma mínima invasiva sin necesidad de ir a una cirugía. Cuando tenemos fístula con el intestino delgado, no es que no pasa nada, pero nos quedamos un poco más tranquilos. Cuando tenemos fístula con el colon, ahí es complejo, por eso que hay que seguir muy de cerca a estos pacientes. Nos pasó en muy pocas oportunidades, pero también lo hemos visto y lo hemos tratado, dilatación gástrica aguda del pouch remanente, post-bypass gástrico, el tratamiento, una gastrostomía de alimentación percutánea con técnica de Seldinger, misma técnica que realizamos en los pacientes que van a requerir alimentación. En el caso anterior era paciente con aire en el estómago dilatado, acá con líquido. Y acá nos tocó una dilatación crónica. Dilatación crónica hicimos lo mismo, gastrostomía del remanente, pero acá rehicimos la gastroenteroanastomosis. Bien, entonces, pacientes inestables con procesos infecciosos tempranos, vamos a hacer relaparoscopía, lavado y drenaje, como vieron en los videos que les mostré anteriormente. Ya para casos más tardíos, ahí sí tiene un rol todo lo que es el drenaje percutáneo y la cirugía mínimamente invasiva. Para ir terminando y ya darle paso al doctor Nathan Sundel, vamos a concluir que los procedimientos percutáneos tienen un lugar en el manejo de las complicaciones de cirugía bariátrica. Si bien son procedimientos seguros, los percutáneos, cuando uno habla de procedimiento seguro en cirugía percutánea, habla de un 6 a 10% de complicaciones, pero acá vemos que son mayores en pacientes postbariátrica. ¿Por qué? Porque las colecciones son centrales, son subdiafragmáticas, el paciente todavía es obeso, entonces esto hace que sea un poco mayor que en la cirugía percutánea clásica. Obviamente, como en todo en los procesos bariátricos y tratamientos de obesidad, las complicaciones también deben tratarse con un abordaje multidisciplinario, con todo el equipo de, obviamente, nutricionistas, psicólogos, pero aparte, endoscopistas, radiólogos intervencionistas, más todo el equipo entero de cirujanos bariátricos. Finalmente, y último mensaje que quiero dar, es que la cirugía bariátrica va a seguir aumentando, pese a que hay un montón de opciones, medicación, endoscopía, balones. La cirugía bariátrica se va a seguir haciendo por muchísimos años más, si bien tiene un riesgo y una mortalidad muy baja, cuando tiene complicaciones estas realmente son graves. Es por eso que hay que tratarlas y diagnosticarlas precozmente para que este tratamiento pueda ser realizado con procedimientos mínimamente invasivos: laparoscopía, endoscopía y radiología intervencionista. Los quiero invitar a todos que acá pueden entrar a scola.com.br y anotarse un simposio que vamos a hacer de todo lo que es innovaciones en cirugía bariátrica del 3 al 5 de mayo de este año. Muchísimas gracias a todos y si hay preguntas, creo, Natán, que las podemos hacer después de las conferencias, si les parece. No sé, Mariano, si como son temas tan diferentes, de pronto prefiera que las preguntas sean ahora.
Sí, doctora, quizás al final de las presentaciones, dando tiempo también a que los asistentes puedan hacer diversas preguntas, y que bueno, ya después entonces ustedes podrán responder las preguntas, independientemente de cuán diferentes puedan ser las temáticas. Usted es el que Bueno, el que manda es Félix, Natán, así que te manda toca el dar. Adelante, doctor. Yo vine al mundo a no hacerle caso a nadie, pero bueno, a Félix le haremos caso, güey. ¿Ya? ¿Se ve ya la presentación? Sí, doctor. Bueno, para mí este es un tema muy interesante que yo he pensado que hay que discutir. No, todas las relaciones que tengan no tienen nada que ver con esto. Cuando uno oye a la gente hablar de la importancia de los artículos, de los libros, siempre se trata de menospreciar un poquito los libros, que cuando los publican ya el libro lleva un año de escrito, que los libros no están revisados, no hay peer review, aunque hay editorialistas que lo revisan. No peer review, 3 personas que dicen si se publica o no, pasan por procesos. El libro también tiene su proceso, pero yo quería discutir esto un poquito, quitarle valoración a los libros, quitarle validez a los capítulos versus los artículos, es algo que es muy importante. Y hoy más que nunca tiene valor, cuando todos sabemos que aún nuestros médicos quieren saber el tratamiento del Alzheimer y lo googlean. O sea, no van a un libro, no van a leerlo, no van a buscarlo, lo googlean. Y Google solo lo manda a uno donde el que le pagó más. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Es importante entender que cuando uno compara capítulos de libros versus artículos, hay algunos procesos y algunas cosas que tal vez son mitos y otros que son más realidades, y esa es la intención mía, es discutir aquí un poquito eso. Cuando uno, cuando uno habla de, de lo que es la medicina en general, y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, este hombre no solo era uno de los mejores médicos internet, es porque está vivo. Él decía que la medicina, no es un filósofo, él decía que la medicina es una ciencia completamente imperfecta, cambia constantemente tanto el conocimiento y por eso la información que se recibe no es completamente cierta y también dependen individuos que dan su manera de hablar. Por eso él dice que sí, tenemos ciencia en lo que hacemos, pero hay otras cosas, ¿no? Que son hábito, intuición, y a veces, como él lo dice, adivinar. Entonces, en la búsqueda de los hombres, más que todo en la cirugía para la perfección, porque todos queremos ser perfectos, perdón, los métodos de medicina basada en la evidencia, como los estudios randomizados controlados, los metaanálisis, nos hacen asumir que hay una superioridad muy grande en el conocimiento estadístico sobre otros tipos de conocimiento, que la práctica clínica, que el sentir clínico y hasta a veces la intuición, que es una mezcla de lo que uno ya vivió, de la experiencia no racionalizada exactamente, que es mucho más importante lo que diga un artículo. Pero si ustedes miran gente mucho más inteligente que yo, Sir Peter Medawar, que ganó el premio Nobel en 1960, él decía y publicó este libro en Oxford, que es un libro interesante si lo quieren leer alguna vez, comparando lo que es pensamiento fuerte versus el pensamiento suave. Decía, ¿cómo nosotros podemos mirar esto de otra forma? Y él miraba la cirugía de esta forma. Él decía que en el pasado la cirugía estaba basada en experiencia personal, ciencia, juicio y conocimiento más basado en la fisiopatología que en ninguna otra cosa. Eso es lo que hoy se considera pensamiento suave, donde no se recae sobre eso para las decisiones. Mientras que el pensamiento duro, por llamarlo así, lo que le da fuerza hoy al manejo clínico, se supone que es la medicina basada en la evidencia, el conocimiento de la estadística, los estudios randomizados, metaanálisis, etc. A los que viajen o tengan un tiempo o estén en turno, lean este libro que se llama Contra los Dioses. Este libro les va a explicar por qué a veces, entre más información tenemos, no necesariamente vamos a manejar mejor los riesgos.
Hay montones de circunstancias, y esto sí que se aplica para la cirugía, donde toda esa información adicional hace dudar, hace pensar en otra cosa y entorpece y distorsiona las decisiones que tomamos. Por lo tanto, si uno mira en esa teoría de la probabilidad que él menciona en ese libro, él decía que el diablo, como dicen, está en los detalles y en la cantidad de información que forman las bases de la probabilidad. ¿Qué mejor que oír las palabras de Albert Einstein? Albert Einstein, yo digo Einstein, pero se llama Feinstein, fue el padre de la epidemiología clínica. Fue profesor de la Universidad de Yale. Sus dos libros más importantes son estos. Y fíjese que el segundo, que es el que más me interesa a mí, es 1997 y nosotros hoy caemos ciegamente en todo lo que nos dicen. Metaanálisis estadística es la alquimia del siglo XXI. Pero el otro decía, ¿cuál es el problema con la evidencia de la medicina basada en la evidencia? Eso es como lo que vemos ahorita en el social media de fact checkers, los que chequean la realidad y la mentira. ¿Y quién chequea a los que chequean la verdad y la mentira? ¿Y quién chequea a los que chequean la verdad y la mentira? Esto es exactamente lo mismo. ¿Quién chequea la evidencia de los que chequean la evidencia de la medicina basada en la evidencia? Y esto lo decía desde el 97 y nosotros todavía quedamos en eso. Pero para hacerlo claro, esta gente publicó un artículo que se llama Discrepancias entre los metaanálisis y lo que se vio después en controles randomizados. Y lo que ellos mostraron es que si alguien hubiera basado sus decisiones médicas en esto que decía el metaanálisis, esos dos estudios randomizados no predijeron de ninguna forma lo mismo que decían los metaanálisis sobre el mismo tema. Entonces, imagínense que ustedes basaron sus decisiones en esas publicaciones y mire lo que dice, 32% de las veces no se hubiera hecho el tratamiento que era efectivo, pero igual de peligroso. 33% de las veces no se hubiera dado el tratamiento que sí es por lo que estaba publicado. El mensaje para mí es claro. Hay que tener muy en presente lo publicado, por quién, por dónde y en dónde. Tanto que mire como llamaba de la Universidad de Carson en Carolina el metaanálisis o metadecepción. Si uno mira ciertas leyes de complejidad de los métodos de los estudios randomizados y de los metaanálisis, todos se quedan cortos en predecir lo que nosotros necesitamos para tomar decisiones durante la cirugía. Hace poco había compañías que querían usar robots, decisiones, googleando un tumor, le toma una foto, lo reconoce, ¿qué haría usted? Yo no quiero que me opere un cirujano que tiene que estar leyendo qué hacer mientras me está operando. Esa es mi opinión personal. Sí, nadie es perfecto, pero si necesita estar buscando todo el tiempo esa información, no me sirve a mí. Porque en esas zonas grises de la práctica clínica, porque no se equivoquen que nosotros vivimos en un mundo muy gris, los cirujanos, no importa la información que tengamos, terminamos basándonos en conocimiento, experiencia e intuición. Y eso no está escrito en los artículos. Una de las razones por las que los libros me gustan es que el libro, un capítulo del libro, le da la oportunidad a sus autores de hablar de su experiencia. En la mayoría de los capítulos se habla de experiencia de otros publicadas, porque el peer review pide publicaciones con data. El capítulo no. Claro, el del capítulo le puede estar mintiendo, sí, pero es que escribió el libro le está, no estamos hablando de mentir, estamos diciendo que los capítulos de los libros le permiten a sus grupos y a esas personas hablar de su experiencia, sin necesidad de ser criticado. Si en un libro usted escribe que usted no cierra los defectos del mesenterio, nadie lo va a matar. Si usted lo escribe en un artículo, al siguiente hay 200 artículos que le están escribiendo al editor de esa revista a decirle que cómo carajo no cerramos los defectos. Es una diferencia muy grande. Miremos unos ejemplos que son muy claros para mí. El doctor Kevin Higa hizo en Fresno el primer consenso, ya van dos,
de cirugía revisional, es que lo que estamos hablando un poquito aquí. Tuve la oportunidad de pasar, estaban invitados personas con más de 500 casos revisionales. El consenso era que había que tener 75% de acuerdo en todo lo que se votara. En la mayoría de lo que se votó, que fuera conceptos de lenguaje, conceptos de teorías, si debe haber calificaciones especiales para cirujanos, etcétera, hubo consenso. Una vez se pasó a las preguntas técnicas, el único consenso de todas las cirugías revisionales fue qué hacer con la banda, que lo mejor era convertirlas. No más, ni uno más. Y miren por qué los artículos me convulsionan un poquito. Le preguntan a los expertos que si el esófago de Barrett es una contraindicación para la banda, para la manga, perdón. El 82% dice que sí. Pero cuando les preguntan a los mismos expertos que si hay que hacer endoscopia previa a la manga, no hay consenso. O sea que uno mira al paciente a los ojos y le dice, tú tienes Barrett, no te va a hacer la manga. Es una incongruencia que no tiene razón de ser. Si hubo congruencias en cómo hay que cambiar, y estas tres cosas son solo experiencia. Esto no está escrito en ningún artículo. Haber estado comprometido con cirugía revisional le cambió su proceso de decidir candidatos para cirugía. Sí. Estar en cirugía revisional influencia cómo usted hace su cirugía primaria. Sí, porque nadie quiere volver a operar. Y la tercera, influencia su recomendación por cuál tipo de procedimiento. Sí. Esto es experiencia. Pida la data de esta, no existe. No existe. Cuando uno habla, sobre todo, mucho más pasa en Estados Unidos, en Europa, necesitamos data, necesitamos data, necesitamos data, pero déjeme darles una definición de data. El registro de data es un sitio donde la información está disponible para estudiar. Esta información completa sobre pacientes, técnicas, permite a los cirujanos cambiar conductas y tomar decisiones. Pero ustedes entiendan que uno de los problemas es que son tres cosas diferentes en esas bases de datos. Uno, que data es la información que está disponible después de consultó por un grupo. Perfecto, eso es todo lo que todos conocemos. Pero capta, que es mucho más importante para tomar decisiones, no tenemos acceso. Capta la información que se guarda en las historias clínicas, en los récords del hospital, en los récords y resúmenes de los departamentos. No se colecta, no está disponible. Nosotros leemos la data, no leemos la capta. Así que poder accesar esos sitios es una barrera gigantesca para poder usar esas bases de datos. Uno de los problemas que tenemos los cirujanos es que leemos solo revistas de cirugía. Yo he aprendido más en las revistas de gastro y de otorrino sobre reflujo que en las de nosotros. He aprendido más en algunas cosas sobre otros sitios donde reviso. Este artículo es el uso potencial de las bases de datos para asesorarnos en la tecnología. Y en resumen, si la data tiene buen valor, va a ser usada para mejorar la calidad y el cuidado de los pacientes. Pero si este tipo de preguntas se hacen en la data, ¿a dónde vamos? Esto está en el gobierno de los Estados Unidos y se le pregunta que si usted alguna vez ha estado en un accidente que resultó en su muerte. O sea, cuando uno revisa data, es tan importante cómo se recogió, que en este caso es una estupidez, quién la recogió, cómo se almacenó y qué conclusiones se sacan. Así que la data no resuelve todos los problemas. Cuando uno distingue data de capta, los servicios de salud recogen una enorme cantidad de detalles que no están. Y por lo tanto, la información que tenemos nosotros es básicamente la que quieren que veamos. Él decía, Rafferty, que aunque los detalles de los pacientes, sus condiciones y manejos están en el CAPTA, yo no los veo. Yo no los veo. No tengo acceso a eso. Es más, en general tengo acceso a las conclusiones del grupo que presenta en base a lo que ellos vieron incompleto también. Así que esto puede ser muy peligroso basarse solamente en la data. Ramón, un saludo a España, y es peligroso este juego, pero es lo que es. El problema va más lejos. El uso de esa data
el uso de esos resultados se usa ahorita para el ajuste de riesgo. Esto quiere decir que hospitales, servicios de salud, ministerios de salud, limitados por ese lag, por esa falta o esa falla en tener toda esa data, cuando van a mirar los ajustes de riesgo, toman decisiones que pueden ser equivocadas. Entonces, hacer esas tendencias de pólizas incluye mucho más que basarse en una base de datos que está baja. Steinbrück, cuando hablaba de la cirugía for severe obesity, 2004, dice que no hay un registro comprensivo. Ustedes saben que la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica lleva tiempo tratando de que haya otro consenso del NIH. Ese que ustedes vieron entre IFSO y ASMBS es consenso de dos asociaciones y federaciones. No tiene que ver con el Instituto Nacional de Seguro de Estados Unidos, que dijo que nunca más va a ser un consenso porque ellos piensan que no tenemos suficiente información. Cuando pidieron en el 2004 que el Instituto Nacional de Estados Unidos de Salud volviera a hacer otro consenso, mire lo que dijeron. El grupo no está listo porque falta mucha data en la mayoría de las cuestiones que quieren que cambiamos. Por lo tanto, el consenso del 91 sigue el mismo. En un registro donde la información permitiría a los médicos tomar decisiones, es muy bueno para los pacientes, pero si la información es buena. Entonces, por eso me preocupan a mí un poquito los artículos. Claro, hay que tener artículos, capítulos, todo lo tengo claro, pero no decir uno es malo, otro es bueno, por rumores o por mitos. Hay fallas de publicación, parcialidad de publicación, 100%. ¿Cuál es la evidencia en esas publicaciones retrasadas en estudios de cohorte y estudios de investigación? Y él decía esto, cuando uno evalúa la efectividad de esos tratamientos, el nivel más alto de evidencia lo buscan como si fuera una revisión sistemática de metaanálisis de todos los estudios randomizados. Dicen que la mejor evidencia son estudios randomizados múltiples donde se hizo una revisión sistemática. Pero si ustedes leen eso en detalle, uno, no se habla de la experiencia de los cirujanos y segundo, muchos de sus estudios estaban bastante parcializados por montones de factores diferentes. Por eso, para basarnos solo en esa evidencia basada en la medicina, los cuerpos gubernamentales que lo manejan tienen que buscar mecanismos para entender que tenemos que mezclar la data que se recolecta con la experiencia de los cirujanos y con otras cosas importantes. Por eso, menospreciar libros es equivocado. Nosotros los que tenemos un poco más de años que los que están aquí y leíamos la enciclopedia británica, la preferimos mil veces que googlear dónde queda Reykjavik, porque la información está mucho más basada en cosas más ciertas que googlear. Las publicaciones de artículos tienen un peso muy grande. Tomar decisiones basadas solo en lo que dice un artículo es peligroso. Los libros y sus capítulos tienen otro valor muy grande. Tomar decisiones basadas solo en eso es muy peligroso. Uno basa decisiones en lo que sabe, lee de todas las fuentes y tiene su propia experiencia y si no la tiene, alguien en su servicio, alguno de sus profesores anteriores, alguien la tiene. La mezcla de todas esas cosas es lo que nos hace mejores cirujanos. Una cosa no es mejor que la otra. Por lo tanto, ese mito que los artículos y las publicaciones científicas tienen más mérito que los libros, para mí es eso solo, un mito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sunder. Interesante su participación, realmente muy interesante, porque de repente uno, o sea, ustedes como especialistas tienen o quieren basar un poco de esta práctica diaria en conocimientos previos de otros doctores, pero a veces se hace, digamos, puede ser incompleta, puede ser un poco desviado de lo que la experiencia les indica diariamente, ¿no? Interesante, doctor, de verdad. Eh, sí, no sé si el doctor Villayonga o la doctora Rita vienen a continuación.
Creo que la doctora Rita Sí. Rodríguez. Sí, yo sigo con la presentación del libro. Adelante, doctora. Perfecto. La doctora Rita nos va a hablar del libro en sí, de la anatomía del libro, y después con Ramón va a estar a cargo de las preguntas finales y comentarios finales. Vale, pueden ver de forma correcta mi presentación, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Bueno, pues un poquito difícil seguir después de esta presentación espectacular del doctor Nathan Sundell, que obviamente nos hace pensar y reflexionar en la medicina que hacemos, en la cirugía que hacemos y también para los cirujanos científicos la forma en la que llevamos a cabo la investigación. Entonces creo que estuvo maravillosa. Seguimos con la presentación del libro de complicaciones en cirugía bariátrica, abordaje interdisciplinario, y pues es un libro que nos hace reflexionar también sobre cuáles son las complicaciones de la cirugía bariátrica, qué es lo que necesitamos hacer y durante la lectura encontré esta frase que yo ya conocía, que también me hizo darme cuenta que es súper importante que conozcas a tu enemigo, te conozcas a ti mismo, y es la única forma en la que puedes salir triunfador en mil batallas, ¿no? Entonces es conocer lo que decía el doctor Nathan Solde, ¿no? Todo el bagaje de complicaciones que pueda haber en todos los libros, pero pues también tenemos que conocernos a nosotros mismos, y eso nos habla de la experiencia que tenemos, ¿no? Y que en caso de que esa experiencia sea limitada, también nos lleva al entrenamiento para seguir formándonos. Entonces el libro se divide en las generalidades de la cirugía bariátrica y metabólica. Así comenzamos con la presentación, con el prólogo, con los colaboradores que estuvieron eh, con nosotros, y dentro de las generalidades está el manejo multidisciplinario de las complicaciones agudas y crónicas, estudios complementarios en las complicaciones hepáticas de la cirugía bariátrica, complicaciones biliares asociadas a la pérdida de peso como colelitiasis, coledocolitiasis, complicaciones hepáticas de la cirugía bariátrica, las neurológicas y las de la pared abdominal. Y posterior a esto, pues seguimos, como decía el doctor Mariano, por el tipo de complicaciones más frecuentes de las cirugías que se realizan, que es el bypass gástrico. Entre las complicaciones, el tratamiento y fugas anastomóticas en pacientes sometidos al bypass, el manejo endoscópico de las fugas del bypass gástrico, estenosis y obstrucción de la gastroenteranostomosis y otras anastomosis, manejo percutáneo de la fuga, que ya también lo estuvo tocando en detalle, bypass y estenosis de la anastomosis y del pie de asa, qué hacer en caso de úlceras marginales posteriores al bypass, complicaciones obstructivas, como la impactación, estenosis, intussuscepción y hernias internas, la obstrucción intestinal, como también hernia interna, estenosis, torsión y defectos de de la pared abdominal, litiasis secundaria a bypass gástrico, y continuamos con las complicaciones secundarias a la manga gástrica, dentro de ellas la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el manejo quirúrgico de la filtración, el tratamiento endoscópico posterior a la filtración, el manejo percutáneo tan importante que también nos estuvieron comentando, la prevención y el tratamiento del sangrado de la gastrectomía vertical, el manejo de la estenosis, ¿no? Y este también va muy en relación a la estenosis y la fuga, entonces es unos capítulos que están muy interesantes. El manejo endoscópico del ERGE y de la estenosis. Y pues, seguimos con las complicaciones del VAWA o del One Single Anastomosis, la hemorragia posoperatoria, las fugas gastrointestinales, las complicaciones obstructivas posteriores al bypass gástrico, las complicaciones posteriores como la úlcera marginal y también el reflujo gastroesofágico. Y terminamos con todas otras complicaciones que no fueron mencionadas anteriormente y se tocan en más detalle, como es el de la banda gástrica, la obstrucción del estómago, la erosión de la banda, la gastroplicatura y su herniación,
la fuga de la anastomosis duodenal, otras complicaciones como el ISADIS, la fuga de la anastomosis y también otro tipo de anastomosis más proximales, el manejo médico y nutricional de los déficits severos nutricionales de la derivación biliopancreática y los valores intragástricos endoscópicos, las complicaciones que incluyen la obstrucción y las perforaciones. Entonces, este es un libro que no tiene precio, como lo comentaba el doctor Nathan, es demasiado lo que se tuvo que trabajar. ¿Por qué? Porque es como toda la experiencia y toda la vida de estos grandes cirujanos a los cuales el grupo editorial, que es el doctor Mariano Palermo, Edgardo Serra, Ramón, Natán, hicieron un trabajo arduo por también invitarlos y presionar para que pudieran compartirnos esto. Y tenemos todo esto, ¿no? Tenemos el abordaje percutáneo, abordajes endoscópicos, abordajes laparoscópicos, y yo creo que esto también nos lleva a lo que comentaba Mariano, que es que el cirujano moderno de hoy en día es un cirujano que tiene que tener conocimiento, pues no solo de la laparoscopia, sino también de otras técnicas como la percutánea, la endoscópica, y yo estoy pues muy a favor de la endoscopia, pero sobre todo se ve brutal la necesidad en el manejo de las complicaciones de la cirugía bariátrica. Evidentemente también hay un campo muy importante para los manejos endoscópicos primarios como el ESG, pero es cierto que para las complicaciones pues permite tener un abordaje intraluminal que en ocasiones es muy, muy necesario. Entonces el libro es una joya, tenemos 18 vídeos también complementarios que los pueden consultar una vez que obtienen el libro y acceden a la página de Amolca. Entonces, pues es básicamente lo que queremos presentarles. Evidentemente, agradecemos al grupo de editores. Yo de forma personal, pues es un honor para mí estar con gigantes de la cirugía bariátrica y poder trabajar y aprender de ustedes. Al doctor Miguel Herrera, que hizo el gran favor de escribir el prólogo y que es un prólogo que nos habla de que evidentemente primum non nocere y lo primero es no dañar, pero pues una vez que han surgido las complicaciones, qué mejor que aprender de todos estos 73 expertos en la cirugía bariátrica, a nuestros colaboradores, los doctores Guillermo Dusa, Víctor Valente y Pedro Martínez. Y evidentemente, sin Amolca esto no sería posible, ¿no? A Rafael Cortés, el editor en jefe Félix Suárez, que como ya lo había comentado, he tenido muchísimo contacto y es brutal. Entonces, muchas gracias por siempre estar al pendiente y pues este esfuerzo grande que has tenido para que podamos el día de hoy estar tan emocionados y estar aquí presentándolo, a Estuardo Vélez y a Luis Poggi. Y por mi parte es todo. Agradecerles mucho también a nuestros participantes por tomarse el tiempo para conocer un poquito más del libro y espero que puedan tenerlo y aprender de él. Muchas gracias. Doctora. Excelente, Rita, ¿eh? La verdad, una, una disección quirúrgica de todo el libro. Muchas, muchas gracias. Bueno, Félix, todo tuyo. Gracias, doctora Rita, por su presentación, por sus palabras. Gracias a ustedes, doctores, de verdad, haber trabajado con ustedes en este libro de complicaciones de cirugía bariátrica, en el libro de revisión, ha sido realmente satisfactorio, no solamente por la organización que han tenido, porque no me ha quedado duda, he trabajado 2 años con ustedes y son un grupo sumamente organizado, sumamente disciplinado, y se nota en el libro además, es realmente maravilloso este trabajo y el producto. Este libro realmente fue muy bueno haber participado en la edición. Muchas gracias, doctores, de verdad. Y bueno, miren,
no hay preguntas aún. Les digo a los asistentes que si quieren hacer alguna pregunta, los doctores pueden hacerla a través del chat. Pero bueno, me adelanto y les digo, no sé si han visto el chat, probablemente el doctor Mariano sí, hay saludos de todas partes de Latinoamérica y España, de México, de Guatemala, de Venezuela, de Perú, de Argentina. Realmente pues creo que ha sido maravilloso realmente esta experiencia. Eh, no sé si tienen algo que decir. Yo tengo una pregunta que no se las he hecho en este tiempo que he trabajado con ustedes, pero ¿de dónde nació o cuál fue, digamos, ese germen que tuvieron en algún momento para decir, vamos a hacer este libro, vamos a preparar este libro como tal? Mariano aburrido en la casa. Sí. No, creo que esto, el que plantó la semillita fue Ramón, que en realidad iba a ser un libro grande, que era revisión más complicaciones, y terminaron siendo 2 libros. ¿O no, Ramón? ¿Cómo fue? Y esto fue un poco así. Yo hacía tiempo que iba detrás de Shakespeare, que es Mariano, eso sí, que tiene, es el gran editor. Entonces, días sentados, pues nos planteamos un libro de este tipo, ¿no? Y es verdad que fuimos muy ambiciosos y al final del listado, de todo, ampliamos, ¿no? Y luego también revisándolo pues con Edgardo, con Rita y lógicamente con Natán, ¿no? Que dio su visión y propuso pues también junto con Mariano de dividirlo, ¿no? Entonces reformulamos los temarios para que tuvieran una coherencia interna los 2 libros, pero también una manera de entrelazarse y saber que uno no solaparía al otro, sino que lo complementaría, ¿no? Y ese fue un poco el trabajo que estuvimos haciendo y luego ya, lógicamente, el trabajo de editorial, pero realmente fue un germen, sí es verdad, pero luego la ambición, entre comillas, sana de explicar, ¿no? De conocer gente que es experta en temas de los cuales pues, ha participado como autor. Pues esto nos hizo reflexionar y luego con vuestras recomendaciones, lógicamente, Félix, de editores, ¿no? De decir cómo se debe plantear el formato de un libro, de qué manera, los tipos de letra, pues vimos que era esto, ¿no? Y realmente fue esta la experiencia, pero muy, muy, muy buena. Yo solo puedo que agradecerlo siempre la oportunidad de haber estado con todos ustedes y de haber hecho pues esto que yo, por ejemplo, lo regalo a todos los congresistas que vienen a mi curso de cirugía revisional y lo fomentamos y es muy, muy agradable realmente. Yo tengo una Bueno, pregunta para Natán, ¿puedo? sí, doctor, claro. Porque Natán, la verdad, hizo una presentación fuera de serie, eh, nada técnico, quirúrgico, es algo filosófico que me parece que todos nos lo preguntamos. Eh, Cuando uno está haciendo la residencia, le dicen, no, los libros ya quedaron viejos, son desactualizados, no sirven más, hay que leer artículos. A mí me gustaría, Natán, que nos aconsejes un poquito más y sobre todo a los que son más jóvenes, obviamente que los artículos van a tener lo último de lo último y la bibliografía revisada y todo, pero ¿por cuánto más los libros van a tener algo importante en la formación de los cirujanos o del médico en general? Primero, para contestar esa última parte, una vez uno entiende que ahora que hay libros, tenerlos online es lo mismo. A mí me gusta tener mi libro en la mano, pero uno aprende a las malas. Yo viajaba y si el viaje era largo me llevaba 4 libros que pesaban más que mi maleta. Ahorita me los llevo en mi iPad, entonces uno tiene que amoldarse. No hay nada como leer del papel y todo lo que digamos, pero uno tiene que amoldarse. Entonces el hecho de que esté online permite que la gente tenga un acceso más fácil y no se vaya a decir que ya los libros no sirven para nada. Yo hice 2 tipos de residencias diferentes con un tiempo grande entre los dos. La dificultad cuando hacía residencia en Colombia es que todos los libros venían en general en inglés, porque el traducido al español sí era 5 años más viejo. Y entonces nos obligó a aprender por lo menos el inglés leído, pero todo era basado en libros. Nosotros leíamos libros y el acceso a los artículos era muy difícil. Cuando ya lo hice en Estados Unidos, ni un libro le decían que leyera ninguno. Usted tiene toda la razón, Mariano. Ningún libro le dice, pero entonces usted hace una búsqueda
de cuál es la técnica quirúrgica del pseudoquiste de páncreas y lo que encuentra son 40 artículos y cada uno le escribe otra hijo de madre diferente técnica. Eso no es aprender. Uno necesita un nivel básico de aprendizaje para apreciar lo que el artículo le dice más lejos que eso. O sea, si uno no tiene esa base de aprendizaje, si yo no sé cuál es la técnica básica del pseudoquiste de páncreas, la quirúrgica, cuál es la razón por la que se drena el estómago o el intestino, cuándo se puede, a las 6 semanas, cuando ya maduró. Si uno no sabe eso, lo que le digan los artículos no sirve para nada. Así que el que quiere aprender de verdad, hoy está en la dificultad de que tiene que aprender lo básico y sus profesores le van a pedir el último artículo, como si fuera la Biblia, que no lo es tampoco. Así que yo lo único que le recomiendo a los jóvenes y a los que están entre los jóvenes y nosotros, y yo, ustedes son, Ramón lo veo canoso, ya casi me alcanza de edad, pienso, no estoy seguro. Pero pienso que lo único que yo les recomendaría es que entiendan lo básico, conózcanlo y critiquen lo nuevo. No, criticar no es destruirlo, no, pero tampoco es aceptar lo que le metan el dedo en la boca, dicen aquí en Colombia, tampoco. Uno lo lee, lo analiza y dice, a ver, ¿por qué antes decían que la base del pseudoquiste era que tenía que madurar tanto tiempo? Porque si no, no tiene paredes suficientes y si yo lo dreno, voy a tener peritonitis. Ese principio no ha cambiado ni va a cambiar. Que en vez de hacerlo quirúrgico, se haga laparoscópico, ahora percutáneo o que se haga endoscópico, es lo que ha cambiado. A eso me refiero yo. No le podemos quitar la importancia al uno y al otro. Así que yo quería abrir un poquito los ojos para entender que lo básico está en los libros, pero además, cuando yo leo libros y ya me sé lo básico, yo puedo leer lo que en verdad piensa el doctor Ramón y el doctor Palermo de lo que ellos hacen, porque no se tienen que cuidar de cada palabra que dicen en los artículos. Porque yo no cierro mis benditos defectos mesentéricos. No los he cerrado nunca porque cuando los cerré tuve más problemas que ahora. No hay nadie que va a dejar publicar ese artículo y no me importa. Si yo quisiera escribir sobre eso, lo puedo escribir en un libro y la gente tiene derecho a leerlo y decidir por sí misma. A eso me refiero. Son dos procesos diferentes y la experiencia da mucho más peso en los libros. Sí, es como, o sea, yo creo que también sí, los libros es, digamos, el conocimiento consolidado. Eh, es diferente a las revistas en donde, digamos, las revistas son espacios para la discusión y los artículos son precisamente la herramienta para discutir cómo es esta experiencia, cuáles son estos datos, cómo es la evidencia. Y claro, son herramientas diferentes de conocimiento, pero ciertamente el libro es ya el conocimiento consolidado y allí está precisamente para quienes quieran aprender, digamos, algo, digamos, más consolidado como tal. Natal, yo tengo otra duda. Y por ejemplo, Ahorita yo tengo muchas dudas, esas nunca se acaban. por ejemplo, así en la toma de decisiones, ¿no? Que es de urgencia, ¿no? Y tú lo sabes muy bien, por ejemplo, en la cirugía de trauma. Y por lo que mencionabas tú de que tenemos toda esa información y todo ese bagaje de conocimientos, pero al mismo tiempo tenemos este pensamiento intuitivo que probablemente no podemos determinar en una situación que es muy, muy, muy rápida de dónde viene esa intuición, ¿no? Si viene de nuestra experiencia o si también viene un poco combinado con las guías y las recomendaciones. Eh, Ahí, ¿qué es lo que tú sugieres? O sea, cómo abordarlo y cómo también, no sé, a lo mejor tener más confianza en nosotros mismos cuando tomamos las decisiones y cómo ser capaces de gestionarlo en momentos en los que a lo mejor pues requerirá 2 minutos, ¿no? Tomar esa decisión. Y la gente tiene la idea que la intuición es como que le dio una cosa aquí profunda, digo, esta persona me va a engañar. También tiene la idea equivocada que la intuición es experiencia, no es verdad. Claro, hay intuición de experiencia que dice, yo una vez estaba en un caso donde mi profesor se metió por aquí y se llevó la porta. Eso no es intuición, eso es experiencia y no se va a meter allá. Para mí, cuando usted opera cualquier cirugía, tiene que tener unos principios básicos que van a causar su intuición, tenga o no tenga experiencia. Esos principios básicos son primum non nocere, como lo dijo, no matar a nadie, ¿cierto? El primer principio no es no hacer daño, no matar a nadie si se puede. Lo segundo es entender cuándo algo que estoy haciendo se salió de mis manos, de mi conocimiento y de mi capacidad.
y ver si hay alguien a quien acudir en ese momento, antes de llamarlo y decir, pues no sabía bien qué hacer, corté aquí y ahora tengo la puerta en mis manos. Porque ya, o sea, la intuición es decidir, esto no lo había visto nunca, pero yo he hecho lo suficiente para saber por dónde ir. Esto no lo he hecho nunca, ¿a quién le puedo preguntar aquí? Si es verdad que va a haber situaciones que no tiene a quién preguntarle. Eso no está equivocado, Rita. Pero entonces la intuición le va a decir, ¿sabe qué? En vez de meterme a esto que no me toca, control de daños en el trauma, por ejemplo. Yo empaco esto y que después venga otro huevón y lo haga que sabe más que yo. Lesioné la vía biliar, no soy el mejor para repararla en la cirugía, no me salgo porque no puedo estar chorreando eso, pero está escrito desde ligadura del colédoco, dejar una sonda de Foley que sale hacia el exterior colocada en el colédoco. Hay montones de cosas. Para mí lo ideal de la intuición es entender que lo que uno está viendo, uno lo puede hacer o no lo puede hacer. Uno entiende lo que está pasando o no lo entiende. Uno sabe si tiene a quién llamar y a quién no. Y la intuición le va a decir, lo más seguro es hacer esto. No importa lo que usted haya leído en un artículo, ir de lo percutáneo que mostró Mariano, a yo meterme en radiología un día, empezar a meter tubos para ver si puedo hacer lo mismo de lo que él publicó de sus bonitos videos, es un mundo completamente aparte. Así que la intuición es más para, no, aquí no me gusta esto, voy a hacer otra cosa, o no me... Los cirujanos más mayores también usan su intuición. No, este punto no me gusta donde está, no me gusta donde veo el estómago, esto de tener aquí. Así que esa es mi recomendación. O sea, la intuición para mí es una mezcla de tantas cosas, pero lo principal es usarla para no hacer lo que no hay que hacer. Muchas gracias. No sé si eso responde, Rita. Eso, No, sí, sí, claro que sí. Bien, doctores. Bueno, por los momentos solamente hay felicitaciones, saludos a ustedes, de verdad. Yo, pues, en lo personal, vuelvo a decir, agradezco muchísimo el haber trabajado con ustedes, muy particularmente con la doctora Rita, de verdad que fue realmente un gran apoyo cuando necesité también de algún tipo digamos, de aclaración con respecto al contenido. La doctora Rita siempre estuvo muy presente en resolver y en encauzar, digamos, alguna solución a ello. Yo agradezco muchísimo la oportunidad de haber trabajado con ustedes y bueno, no me queda más que despedir este seminario, pero no sin antes, pues, darles la palabra a ustedes. Bueno, si tienen algo más que decir, doctores, con respecto a este libro bueno, a todo lo que implica la publicación. creo que eso le corresponde a Mariano y a Ramón. Ramón, todo tuyo, todo tuyo. Estás muteado. Sí, Yo nuevamente, gracias a todos. Yo nuevamente agradecer, lógicamente, a la editorial, a los coeditores de este libro y a toda la gente que ya nos siguió en el primero. Recalcar la importancia y el valor que tienen los libros en nuestra formación esencial, en nuestra base, como recalcaba el doctor Zundel, Natán, y agradecer lógicamente pues haber podido hacer este seminario esta noche, tarde-noche, un poco para su promoción, pero también su divulgación y dar y hacer hincapié en todos estos temas que recoge este libro, del cual pues yo me siento muy orgulloso de haberlo podido hacer con todos ustedes. muchas gracias, doctor. Doctor Mariano. Bueno, Ramón, un placer haber trabajado, la verdad, con todos. Rita hizo un trabajo fenomenal, Félix un trabajo gigante. Y la verdad que, bueno, no mencionamos al capítulo latinoamericano de IFSO que endorsó este libro, que la verdad que eso le da mucho, mucho prestigio a esta publicación, estar avalados por esta institución tan pero tan prestigiosa. Y bueno, en lo personal, vuelvo a agradecer a los 4 coeditores, a Félix, a Rafael por haber siempre creído en los proyectos nuestros.
Y la verdad, muchísimas gracias a todos. En un momento hubo 170 conectados, ahora después de más de una hora seguimos 120 y pico. Así que espero que les haya servido. Creo que tratamos de poner en el programa un poco de todo, algo de técnica, para que vean qué es lo que había en sí dentro del libro, la parte filosófica y de la importancia que todavía hoy por hoy tienen los libros, que realmente fue bárbara por Natán, y bueno, y todo este ida y vuelta del final. Así que una vez más, gracias a todos, y Félix, muchísimas gracias a vos por estar siempre al pie del cañón, como decimos acá en Buenos Aires, presionándonos para que todo sea a tiempo y que hayamos podido llegar a buen puerto con esta obra. Sí, sí, no, y no solamente llegamos a buen puerto, llegamos muy bien y muy íntegros, porque este libro es de verdad fenomenal. Y bueno, agradecerles a ustedes, a todos los asistentes también. Les digo a los asistentes que pues, en este seminario pues hay una oferta disponible para adquirir este libro. Esta oferta es una promoción que varía en cada país y es exclusiva vía atención directa por WhatsApp y válida por 48 horas. Se ha compartido el enlace en la parte del chat de esta sala, y pueden consultar todo lo referente a la adquisición del libro. De verdad, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias, doctores, por esta oportunidad de nuevo de estar acá y bueno, espero poder seguir trabajando con ustedes. Que estén muy bien, doctores. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Que estén muy bien.